Buen día, colegas. Esta capacitación tiene por finalidad mejorar el registro de los diagnósticos en los certificados de defunción. Asimismo, informar sobre la utilidad del certificado de defunción y la importancia del correcto llenado del mismo. A continuación, vamos a ver un video tutorial del SINADEF, del Sistema Nacional de Defunciones, y de cómo llenar el certificado de defunción. Bienvenido al Sistema Informático Nacional de Defunciones SINADEF. En este video conoceremos el modo correcto de emitir el certificado de defunción general. Ingresamos a Producción del Sistema de Registro de Hechos Vitales. Aparecerá un cuadro que llenaremos con nuestro usuario y password. Luego haremos clic en el botón Ingresar. Se nos muestran tres módulos. El módulo de Certificado de Defunción General, que es donde registraremos el CEDEF. El módulo de Consulta. Y el módulo de Reportes. Hacemos clic en Registrar CEDEF. En la primera pestaña llenaremos los datos del fallecido. Para esta demostración seleccionaremos el DNI. Ingresamos el DNI del fallecido y hacemos clic en el botón Buscar. El sistema nos solicitará el primer apellido del fallecido. Ingresamos y hacemos clic en Buscar. El sistema completará los datos del fallecido que han sido registrados en el RENIEC, incluido una fotografía, la cual debemos comparar con la persona fallecida que tenemos ante nosotros. Para continuar, hacemos clic en el botón Siguiente. En la segunda pestaña, ingresaremos la fecha y hora del fallecimiento. Hecho esto, con un clic, el sistema calculará la edad del fallecido automáticamente. Luego, colocamos el sitio de ocurrencia. En caso sea un establecimiento de salud, hacemos clic en Buscar y escribimos el nombre. Los demás datos del lugar cargarán automáticamente. Pasamos a llenar la causa de la defunción. Primero debemos especificar si el fallecimiento se debió a una muerte violenta o causa externa, o no. Solo pueden seleccionar sí los médicos que trabajan en el Ministerio Público o la morgue. Luego seleccionamos si se realizó necropsia o no. El Perú utiliza el modelo internacional de causa de muerte, que consta de dos partes. En la primera parte se escribe la causa de la muerte y en la segunda otros estados patológicos que pueden contribuir a la muerte, pero no están directamente relacionados con ella. Ingresamos en la línea A, la causa directa de la muerte, el estado patológico que causó directamente la muerte. Continuamos completando el intervalo de tiempo entre el diagnóstico y la muerte y buscamos el código CIE-10 que más se aproxime. En la línea B, escribimos el estado patológico que originó lo señalado en la línea A. Posteriormente, en la línea C, escribimos el estado patológico que originó lo señalado en la línea B. Podemos utilizar una o más líneas de esta sección, pero la enfermedad o lesión que escribamos en la última línea será considerada la causa básica de la defunción, la cual se consignará en
el certificado de defunción impreso. Es necesario llenar al menos una línea para pasar a la siguiente pestaña. Finalmente, en la segunda parte, debemos registrar alguna enfermedad que contribuyó a la muerte, pero no estuvo directamente relacionado con ella. En estadística, llenaremos datos similares a los de la primera pestaña, pero declarados por el familiar. Elegimos el estado conyugal, el ubiceo de domicilio, la dirección declarada, el nivel de instrucción. Si tiene algún tipo de seguro, si tiene algún tipo de ocupación, y señalamos cuál es. Si la persona pertenece a un grupo étnico, seleccionamos la opción correspondiente y hacemos clic en Siguiente. En la pestaña Profesional se muestran todos los datos del médico que ha certificado la defunción. Debemos declarar si hemos atendido al fallecido o solo hemos constatado la defunción. Completamos los datos del lugar donde se realizó el certificado. Hacemos clic en Guardar y aparecerá un mensaje con el nombre del fallecido y el nombre del médico. Si es correcto, hacemos clic en Aceptar. Después de guardar, solo podremos editar los datos del fallecimiento y los datos estadísticos. Aparecerá una ventana con el número de CEDEF. Hacemos clic en Aceptar. Se muestra el certificado de defunción tal como se verá cuando lo vas a imprimir. Ahora que conoces mejor la aplicación, te invitamos a usarla y trabajar juntos por la mejora de la información. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, ahora veamos la utilidad del certificado médico. Como podemos ver, el certificado de defunción tiene diferentes utilidades, ¿no? Como por ejemplo la legal, donde será necesario para registrar el fallecimiento en RENIEC, por ejemplo, para poder proceder con el entierro, para que los deudos puedan realizar el trámite de sucesión o de herencia, o para que el superviviente pueda tramitar el cambio de su estado civil. Además, en el ámbito estadístico o epidemiológico, servirá para realizar vigilancia epidemiológica y, a partir de esta, tomar decisiones en salud pública. Incluso, en el ámbito administrativo o clínico, servirá para hacer seguimiento de casos o estudios de investigación. Por ejemplo, perfil de mortalidad de pacientes con artritis reumatoidea, o tal vez un estudio que busque la mortalidad relacionada con apendicectomía de los pacientes del servicio de cirugía, ¿no? Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta al momento de llenar un certificado de defunción? A ver, primero, constatar, ¿no?, la defunción, y quien constate la defunción debe ser quien llene personalmente el certificado de defunción, utilizando toda la información disponible sobre la persona fallecida. Esta información va a ser obtenida tanto de la historia clínica como del documento de identidad del fallecido y de la información que nos pueda brindar la familia. Y tal vez lo más importante es lo que se coloca en el punto 3, que es determinar la secuencia lógica de las causas de la defunción y el intervalo de tiempo entre la aparición de la enfermedad o la lesión y la muerte. Este es un dato que normalmente no suele registrarse. Por otro lado, se puede
o se debe evitar, mejor dicho, la anotación de causas mal definidas y de causas imprecisas, como la causa básica o como única causa de defunción. Le pongo un asterisco porque más adelante vamos a desarrollar a qué se refieren las causas mal definidas o imprecisas. Además, se debe emplear, si se da el caso, los apartados especiales del certificado de defunción, como son la muerte de mujer en edad fértil y la muerte por causa accidental o violenta. Ahora veamos el modelo internacional del certificado médico de defunción. Este consta de dos partes, como ya hemos visto en el video tutorial. La primera parte está compuesta por 4 líneas en las que irán descritas las enfermedades que secuencialmente produjeron la muerte del paciente. No es necesario utilizar las 4 líneas, pero sí se debe tener en cuenta que el diagnóstico que se consigne último será considerado como la causa básica, es decir, la causa a partir de la cual se van a desencadenar las demás patologías. Es bastante importante que se entienda que debe haber una relación de causalidad entre las patologías consignadas. Para esto se tiene que colocar el estado patológico que ocasionó la patología que se colocó en la línea anterior. En la segunda parte se van a anotar otros estados patológicos que contribuyen a la muerte o que puedan haber contribuido a la muerte, pero que no están directamente relacionados con la misma. Más adelante damos algunos ejemplos para que se entienda mejor. Ahora continuemos con los lineamientos para un correcto llenado del certificado de defunción. En la diapositiva anterior, como les dije, se indicó que se debe evitar la anotación de causas mal definidas y de causas imprecisas. Así que ahora justamente vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? ¿Qué son las condiciones mal definidas? Por ejemplo, los signos y síntomas, porque no van a tener ningún valor para la salud pública, ¿no? Este tipo de registros o de reportes no van a brindar ninguna información para que aquellos gerentes de salud puedan tomar decisiones en cuanto a diseño de programas de salud preventivos, por ejemplo. Una condición imprecisa es la falla de órganos, porque no van a señalar la enfermedad o condición que llevó a dicha insuficiencia. Entonces, lo que en realidad se debe de consignar son aquellas causas que llevaron a la falla del órgano. Por ejemplo, como vemos aquí, falla cardíaca no sería una causa básica de muerte, porque haría falta definir qué fue lo que causó esa falla cardíaca. ¿Fue a partir de un infarto de miocardio? ¿Fue por una enfermedad renal crónica tal vez? ¿O un cáncer primario de pulmón izquierdo diseminado, es decir, con metástasis? ¿O tal vez tuvo un accidente cerebrovascular o una lesión por arma blanca que tal vez pudo dar pericarditis y esta por restricción generar falla cardíaca? ¿Un suicidio por envenenamiento que podría generar bradicardia probablemente? ¿O una hemorragia postparto? Que como tal podría causar shock y por consiguiente falla cardíaca o insuficiencia, ¿no? Lo mismo ocurre con la septicemia o con la sepsis. No nos debemos de quedar solamente con este término como causa básica. Se debe identificar la fuente de la infección, ¿no? Como podemos ver aquí en el ejemplo, ¿qué causó esa sepsis, no? ¿Fue una meningitis a partir de una herida infectada? ¿Hubo un aborto séptico tal vez? ¿Fue una infección del tracto urinario? ¿Una infección de herida postoperatoria? ¿Neumonía? ¿Qué? Interesa más saber la causa de la sepsis que la sepsis per se. La sepsis, por último, podría tratarse de la causa directa de muerte, pero no la causa básica. Ahora pasaremos a ver que los modos de morir tampoco deben ser reportados en un certificado de defunción, ¿no? Como por ejemplo paro cardiorrespiratorio o muerte cerebral. De hecho, en la parte final del certificado de defunción, en la parte posterior, se podrá leer claramente que paro cardiorrespiratorio no es una causa de muerte, no solamente es una forma o un modo de morir. Así que son, junto con la muerte cerebral,
términos que deberían de evitarse. Ahora pasemos a ver los lineamientos para reportar condiciones específicas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, las neoplasias. En el caso de neoplasias, resulta importante definir si se trata de una neoplasia benigna o maligna. No es necesario poner neoplasia benigna, podría colocarse, por ejemplo, adenoma, ¿no? Y en el caso de una tumoración o una neoplasia maligna se podría poner carcinoma o adenocarcinoma o según el tipo, ¿no? Pero ya en este término estamos entendiendo que se trata de una condición o benigna o maligna. También es importante definir si se trata de una neoplasia primaria o si se trata de una metástasis. Del mismo modo es importante colocar la localización de la neoplasia, ¿no? No es simplemente colocar cáncer, sino cáncer de qué órgano. Y en caso no se tenga definido cuál es el sitio primario, se puede colocar neoplasia maligna de sitio primario desconocido. Y si en algún caso se tenga el tipo histológico, también se debería de colocar, ¿no? Por ejemplo, un hombre de 60 años que fallece por edema agudo de pulmón debido a un cáncer metastásico de pulmón de 1 año de evolución que derivó de un carcinoma de próstata que fue operado hace 4 años. ¿Qué fue lo que consignó el colega? Él colocó que la causa directa de muerte fue edema agudo de pulmón y debido a o como consecuencia de metástasis pulmonares de 1 año de evolución. Sin embargo, la forma correcta de certificar debió haber sido edema agudo de pulmón de horas de evolución debido a o como consecuencia de metástasis pulmonares de 1 año de evolución, debido a o como consecuencia de adenocarcinoma de próstata de 4 años de evolución. Otro ejemplo sería la hipertensión. Es importante en el caso de hipertensión consignar si la hipertensión era esencial o secundaria a alguna otra patología, por ejemplo, a enfermedad renal crónica. En el caso de diabetes mellitus, este es un caso interesante porque la diabetes mellitus puede ser tanto causa básica de la muerte como un factor de riesgo diferente de la causa básica de la muerte. En caso se trate de la causa básica, ¿no? Si es que el paciente muere por alguna complicación de la diabetes mellitus, por ejemplo una nefropatía diabética, hay que documentarla como causa básica de muerte en la primera parte del certificado de defunción. Pero si el paciente muere a causa de un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio, que no necesariamente haya sido secundario a la diabetes, entonces esta diabetes se deberá de registrar en la segunda parte como un factor de riesgo para la causa básica de la muerte. Es decir, como un antecedente, ¿no? En el caso de las enfermedades infecciosas y parasitarias, sería mucho mejor colocar el agente causal si es que se conoce, ¿no? Muchas veces solamente colocamos neumonía, no colocamos si se trató de neumonía viral o de neumonía bacteriana, y en el caso de que sea, por ejemplo, bacteriana, sería ideal que se coloque, en caso se haya hecho un cultivo y que se sepa cuál es el agente causal, colocarlo, ¿no? Por estreptococo, neumonía, por ejemplo. En el caso de que sea desconocido, sí se debería de poner neumonía de causa desconocida. En el caso de las lesiones, envenenamientos y causas externas de muerte, este apartado está dirigido a los médicos que trabajan en el Ministerio Público o en la morgue, porque son los que van a certificar los casos de muerte violenta o sospechosa. Pero igual se los menciono, en estos casos, las causas externas deberán ser descritas con el mayor detalle posible, ¿no? Como ejemplo ponen ahí, accidente de tránsito resulta ser muy vago, no es suficientemente preciso. Pero, por ejemplo, colocar peatón atropellado por un carro es más claro y preciso. En el caso de suicidio, simplemente reportarlo también resulta insuficiente. Entonces, el método de suicidio debería de ser reportado. Por ejemplo, suicidio por ahorcamiento.
resulta ser más clara, ¿no? En el caso de muerte materna o muerte de mujeres en edad fértil, si una mujer muere durante el embarazo o dentro de los 42 días al término de su embarazo, el hecho de que estuviera embarazada debe indicarse en el certificado, incluso si la causa directa de la muerte no está relacionada con el embarazo o el parto. En el reporte entonces debería aparecer que se trata de una gestante y que su periodo de gestación era de 26 semanas, por ejemplo. Y aquí les muestro el apartado que se debería de llenar en caso de muerte materna o de mujer en edad fértil, ¿no? Si se trataba de, como en el ejemplo, de una gestante, colocar que se trataba de un embarazo y la edad gestacional, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Caso 1. Una mujer de 50 años de edad fue admitida en el hospital por hematemesis y fue diagnosticada con hemorragia por varices esofágicas. La investigación reveló hipertensión portal. La mujer tenía historia de infección por hepatitis B y 3 días después de su ingreso murió. En este caso, la forma correcta de reportar la defunción sería como sigue, ¿no? La causa directa, que es lo que llevó directamente a la muerte a la paciente, en este caso fue la hemorragia de las varices esofágicas. Estas debido a o como consecuencia de hipertensión portal. La hipertensión portal, a su vez, fue debida a cirrosis hepática, y la cirrosis hepática debido a o como consecuencia de una hepatitis B. No olvidar colocar los intervalos aproximados entre el inicio de la enfermedad y la muerte. En este caso, la hemorragia por varices esofágicas fue la causa directa de la muerte, la hepatitis B fue la causa básica. Una vez que uno sabe esto, como les comenté al principio, que puede servir para tomar decisiones, la respuesta de salud pública sería implementar, por ejemplo, programas de vacunación contra el virus de la hepatitis B para prevenir muertes de este tipo en el futuro. En el caso 2, un hombre muere de hemorragia cerebral debido a hipertensión secundaria a pielonefritis crónica, el antecedente de hipertrofia prostática benigna y diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cómo pasaríamos a llenar el certificado de defunción? La causa directa de muerte, en este caso, fue hemorragia cerebral. Esta fue como consecuencia de hipertensión arterial secundaria. Esta debido a pielonefritis crónica, debido a obstrucción, y esta obstrucción debido a hipertrofia prostática benigna. En el caso de diabetes mellitus tipo 2, pasaría a ser una causa contribuyente, pero que no intervino directamente en el fallecimiento o en la muerte del paciente. Lo mismo, colocar los intervalos aproximados, que incluso nos van a ayudar para saber si es que la secuencia que estamos colocando tiene o no sentido, ¿no? En el caso 3, un hombre de 56 años de edad muere de infarto de miocardio a las 3 horas de iniciados los síntomas. Su EKG y los niveles de enzimas confirmaron el diagnóstico. No tenía ninguna enfermedad o antecedente de importancia. En ese caso, la única causa, tanto la directa como la básica, sería el infarto agudo de miocardio de 3 horas de evolución. En este caso en particular, que no es muy común, ocurre que el mismo evento se convierte en la causa básica y en la causa directa de la muerte, ¿no? En el caso 4, se trata de un hombre de 40 años de edad con síndrome nefrótico desde hace 6 años. Es traído al hospital inmediatamente luego que se golpeó accidentalmente la cabeza contra el borde de una piscina. Al examen se encuentra fractura de cráneo. Un día después entra en coma y hace paro cardiorrespiratorio el segundo día del internamiento. Entonces, la causa directa de la muerte, en este caso, fue un estado de coma, que fue debido a la fractura de cráneo, y debido a un golpe de cabeza contra el borde de la piscina. Como ven, hay que ser lo más precisos posibles
aunque este ejemplo no nos corresponda dentro del ámbito hospitalario, porque probablemente por el tipo de muerte accidental o violenta podría ser derivado a la morgue, ¿no? Pero es importante que sepan lo precisos que se puede llegar a hacer en el certificado de defunción. En el caso del antecedente, que es el síndrome nefrótico, iría en la parte número 2 como estado contributivo. Y, por supuesto, no olvidarse del intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad o del evento, en este caso, y la muerte. Ahora vamos a pasar a ver errores comunes en el llenado del certificado de defunción. Estos son todos ejemplos de certificados que se han elaborado en nuestro hospital Cayetano Heredia. En este caso, si se quiere evaluar, como les decía, si hay una secuencia lógica, se debe leer de arriba hacia abajo de la siguiente manera. En este ejemplo, la causa directa de muerte sería lupus eritematoso sistémico, causado por o debido a hemorragia alveolar. Acá el colega parece que lo que ha hecho es reportarlo al revés, ¿no? Porque la hemorragia no deriva del lupus y la insuficiencia respiratoria no deriva de la hemorragia alveolar. Incluso eso se puede corroborar con el intervalo de tiempo que ha colocado el colega en la columna derecha, ¿no? En realidad, la secuencia lógica hubiera sido que el paciente murió por insuficiencia respiratoria de 3 días de evolución, esta debido a una hemorragia alveolar de 5 días de evolución, y esta como consecuencia de un lupus eritematoso sistémico de 6 años de evolución, ¿no? En este caso, si leemos la secuencia, sería que la causa directa fue el shock séptico de 10 días de evolución, y este debido a una neumonía, ¿correcto? Y la neumonía debida a COVID-19. Hasta ahí hubiera estado bien, pero además el colega constató que tenía falla renal, pero si uno lee, no hay secuencia lógica entre el COVID y la falla renal, porque el COVID no es causado por falla renal. Probablemente lo que debió ocurrir es que el colega colocara la falla renal de 15 días de evolución solamente como un estado contributivo, pero no como una causa de muerte. En el siguiente ejemplo, insuficiencia respiratoria aguda fue la causa directa de muerte. El síndrome asíptico, es decir, fue una insuficiencia respiratoria debida a un síndrome asítico. Bueno, podría ser por constricción tal vez. Y este síndrome asítico debido a enfermedad renal crónica. Lo mismo. Aquí hubiera sido suficiente con que se coloque a la enfermedad renal crónica como la causa básica, es decir, como la última. Porque si yo luego coloco al COVID-19, el COVID-19 no fue quien causó la enfermedad renal crónica, entonces ahí no hay secuencia lógica. Si lo que yo quise colocar es, o lo que se quiso poner era que realmente el paciente falleció por COVID-19 y sus consecuencias a nivel respiratorio, se debió haber colocado insuficiencia respiratoria aguda como causa directa y esta debido a COVID-19 como causa básica. Y tanto el síndrome asítico como la enfermedad renal crónica pudieron haber ido en la segunda sección del certificado de defunción. En este caso, igual, ¿no? ¿Qué llevó a la muerte al paciente? Insuficiencia respiratoria aguda, de 7 días de evolución. Pero esta debido a un tumor testicular y este a su vez debido a una infección por COVID, no, ¿verdad? Entonces, lo que debió ponerse otra vez fue que el tumor testicular debió haber ido en la segunda parte del certificado de defunción y así quedaba como causa básica de muerte la infección por COVID. En este caso, igual, insuficiencia respiratoria debido a neumonía COVID, pero colocaron diabetes mellitus cuando debió haberse colocado en la segunda sección, ¿no? A ver, lo mismo, shock hipovolémico, en este caso fue lo que llevó a la muerte del paciente, debido a hemorragia digestiva alta,
y esta hemorragia digestiva alta debido a cirrosis hepática. Aquí está todo bien. Lo único que yo corregiría es que no se está poniendo la causa de esa hepatitis, perdón, de esa cirrosis hepática. Fue por hepatitis viral, fue por hepatitis autoinmune, tal vez fue por alcoholismo crónico, entonces fue una cirrosis hepática alcohólica lo que causó la hemorragia digestiva alta. Entonces ahí nos quedamos con esa duda, ¿no? ¿Cuál fue la causa de esa cirrosis hepática? No lo sabemos. Entonces se pierde información ahí, ¿no? Y este es el último ejemplo que tengo para ustedes. En este caso, lo mismo, ¿no? La causa directa fue shock séptico debido a neumonía. Aquí sí hubo un error, ¿no? Neumonía intrahospitalaria debido a insuficiencia respiratoria, no. Y esta por tumor maligno de pulmón tal vez podría ser, pero aquí ya no hay secuencia lógica entre los eventos que se registran y además se ha obviado colocar el intervalo de aparición de cada uno de estos, ¿no? Bueno, colegas, espero que este tutorial les haya sido de ayuda. Me despido de ustedes. Muchas gracias.